Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. De tal manera que hablar de turismo y los derechos humanos es fundamental en esta emisión. Por ello contamos con la presencia de Elba Jiménez Solares. Ella es doctora y maestra en Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como tutora y catedrática en el posgrado de Derecho de la UNAM a nivel maestría y doctorado con más de 16 años ininterrumpidos en la cátedra. Asimismo, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, es profesora del posgrado en la maestría de Ciencia Jurídica Penal y docente capacitadora certificada por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la CETEC, en Derechos Humanos. Escuchemos sus comentarios del otro lado del estudio. Elba, bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto que alguien como tú pueda explicarnos y que vamos a seguir la conversación que ya se había introducido antes, claro, sobre turismo incluyente, pero desde este marco de referencia así elemental de derechos humanos. Entonces, siguiendo esta conversación, por favor, ahondemos un poco más sobre los compromisos y sobre qué implica un turismo comprometido con los derechos humanos. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Pues creo que es importante, como ya se destacó, que el turismo puede ser visto también como un derecho humano, o sea, el derecho al esparcimiento, el derecho a disfrutar, incluso forma parte de la felicidad a quien lo ha considerado. Pero creo que esos derechos también deben de ser ejercidos con responsabilidad. Y es parte también, digamos, de una corresponsabilidad a cargo no solo del individuo que ejerce ese derecho al turismo, sino todos aquellos sujetos que de alguna forma colaboran, incluyendo el Estado. En ese sentido, creo que es importante cuando se criminaliza, por ejemplo, el ejercicio de un derecho consistente, por ejemplo, en el caso del turismo, en violación a un derecho humano, a otro derecho humano de un tercero. Pensemos en el caso del turismo sexual, ¿no? Y casos más graves hablaríamos de turismo sexual infantil, que son digamos, tristemente en el caso de México, es el cuarto país a nivel mundial en donde se da el turismo sexual. Naciones Unidas ha señalado también que México se ha convertido en un país no solo de tránsito y de inicio, de origen y de destino del turismo sexual y turismo sexual infantil. Ha tenido digamos, unas cifras increíbles en los últimos años que han ido creciendo, lo cual se vuelve un problema bastante grave y que yo creo que debe de ser atendido por el Estado. De alguna forma se ha intentado esto regular. La Ley General contra la Trata de Personas contempla esta figura, pero desafortunadamente también creo que hay mucho desconocimiento, hay una falta de capacitación también del personal ministerial en general y hay, yo creo que una falta también de cultura de la legalidad y de la cultura de la protección y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, para que seamos muy específicos de qué estamos hablando, ¿qué entendemos por turismo sexual y qué entendemos por turismo sexual infantil? Pues turismo sexual, podríamos decirlo a grandes rasgos, es aquella persona, el extranjero, que se traslada a un lugar diferente de residencia para llevar a cabo alguna actividad de carácter de esparcimiento, digamos, conocido como la figura de turismo, pero lo hace con miras a ir a un lugar en donde va a recibir una serie de servicios sexuales. Aquí el problema que nosotros podemos identificar es que la mayoría de los casos de turismo sexual no es consensuado. O sea, cuando hay a lo mejor algunas agencias que oferten servicios sexuales y que incluye para el turista como parte de los servicios que ofrecen dentro de la actividad turística, cuando es consensuado podríamos considerarlo como no contrario a la ley. El problema es que muchas veces las personas que realizan o que dan los servicios de turismo sexual son personas que son víctimas de trata. Cuando son víctimas de trata significa que no hay un consentimiento, que están sometidas, que están contra su voluntad, que están llevando a cabo este tipo de servicios sexuales, pero que hay una coacción, o sea, hay una acción contraria a la voluntad de ellos de prestar ese servicio sexual. ¿Qué pasa cuando hablamos de un turismo sexual infantil? Además de la situación de sometimiento, además de la situación de que no es, aunque pudiera estar consensuado, se trata de personas que tienen una edad menor de 18 años. La Ley General sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes hace dos diferencias. Los de menores de 12 son niños y de más de 12 a menos de 18 son adolescentes. Curiosamente, en el turismo sexual infantil, la mayoría de las víctimas son víctimas de trata,
que prestan estos servicios y que son menores de edad. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente esto no se visibiliza, digamos, la gente lo ignora. Creo que se ha estado como considerando ya algo como tan normal, y es frecuente incluso ver en las redes sociales videos donde personas que ofrecen a los niños para la prestación de servicios turísticos, a veces son gente muy cercana a ellos, son los padres, son familiares. O sea, no nada más se trata de personas que pudieran en un momento dado ser víctimas de una red de trata de personas, sino que a veces es la misma familia que los oferta alegando cuestiones de carencias económicas, que con miras a que, pues bueno, algo se gane el niño, pero lo dejan ahí a la buena de Dios, a alguna persona, para que les den los servicios sexuales que ellos consideren o en lo que ellos soliciten, sin importarles si el niño lleva o no un peligro. Esto sin duda pues es completamente ilegal, pero le decía, se está dando mucho en gran parte del país, sobre todo en las zonas turísticas, zonas de playa. Ahí tenemos Cancún, ahí tenemos Puerto Vallarta, ahí tenemos la zona de Zipolite, también en Oaxaca, está por supuesto Acapulco, Mazatlán, son de las zonas que se tiene más conocimiento, igualmente Tijuana. ¿Y cuáles son qué medidas se está poniendo el Estado mexicano, digamos, para desincentivar? Porque para desincentivar este tipo de prácticas, que es un asunto distinto a la sanción, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son los incentivos que tiene el turista extranjero para venir a un país? Y es la impunidad, me parece, ¿no? Sí. Es que sí, no las probabilidades de que, es decir, ¿por qué viaja a otro lugar para tener estos servicios? Porque las condiciones que da ese otro país son, digamos, las probabilidades de que haya una sanción quizás son pocas, ¿no? Sí, definitivamente creo que juega un papel muy importante la cuestión de la impunidad, pero también creo que es determinante el tema de la economía, ¿no? Vienen con dólares, el dólar frente al precio, el peso o el euro frente al peso es mucho más competitivo, lo cual para ellos representa pues un plus, ¿no? De trasladarme a un lugar donde sé que todo me va a resultar más barato, aunado a que se puede dar una situación del aprovechamiento de la condición de las personas, su condición de vulnerabilidad por sus escasos recursos, que llegan y ofertan pues una cantidad que pudiera resultar interesante para la persona, el tratante o el explotador que da a estas personas o a estos menores, que aunado, decíamos, yo creo que a una ley general contra la trata que no está siendo suficiente, no está siendo capaz de atender esta problemática. Si a eso le agregamos que hay un desconocimiento y lo que ya platicaba, una falta de cultura de la legalidad y de protección al respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos normalizado mucho el violar la ley. O sea, para nosotros como que, pues es que ¿por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace, ¿no? Claro. ¿Por qué ese niño lo vemos en las redes sociales que se va con aquella persona y su papá o su mamá lo dio a cambio de un dinero? Porque todo el mundo lo hace, porque en este pueblo así se acostumbra. O sea, esa es la parte que nos falta también como Estado trabajar en la prevención. Desafortunadamente creo que las leyes que tenemos al día de hoy, la mayoría son de carácter reactivo y creo que eso no está ayudando en nada. Creo que lo más importante es que empecemos a trabajar en una cultura de la legalidad, en una cultura del respeto y la protección a los derechos humanos, en una cultura de respeto y protección a los niños y que se difunda qué es trata de personas, porque mucha gente a lo mejor está siendo víctima de trata o realiza actividades que son tipificadas en la Ley General contra la Trata y lo desconoce, ni siquiera lo sabe. Entonces, mucho menos la gente que vive alrededor tampoco lo sabe, no va a haber una denuncia, no va a haber una investigación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo ha normalizado, todo el mundo le parece algo bastante común en el pueblo, que todo el mundo lo hace, y pues ¿por qué no yo hacerlo, no? Y se vuelve hasta incluso una forma de vida. Claro, y has puesto de manera muy clara el panorama normativo, ¿no? Que digamos que está completo, parecería que ahí no hay un déficit, aunque haces este comentario, bueno, es una cuestión reactiva, ¿no? También has puesto el énfasis en la necesidad de capacitación del aparato de investigación, ¿no? Sí. Y sobre la necesidad de la difusión de una cultura de prevención y de qué es la trata, cómo es esto y tal. En términos
creo que algo muy importante que has comentado es, esto no se da en cualquier tipo de sociedad, en una sociedad desigual, ¿no? Sí. En donde existe pobreza, existe exclusión, existe sometimiento y tal. Entonces, como mensaje final, digamos, ¿qué podrías decirnos sobre algunas de las acciones que podrían hacerse que son necesarias de hacer para desincentivar este tipo de turismo? Yo creo que en primer lugar tenemos que partir de primero considerar que las personas son seres humanos y que no tenemos que cosificarlas, ¿no? Que las personas no son cosas de las cuales yo puedo usar, yo puedo disfrutar o puedo abusar de ellos. Esto creo que es algo fundamental, es algo que no se observa en el caso de por ejemplo, un caso de turismo sexual infantil, en un caso de una cuestión de trata ya sea de persona mayor o menor de edad, no se observa, sino que se pierde la noción de lo que es el respeto a la dignidad humana, el respeto al ser humano, el respeto a la consideración, a sus gustos, a sus necesidades. Y creo que esa es la parte central, por eso insisto mucho en una cultura de protección y respeto a los derechos humanos, porque la medida en que yo esté consciente que una persona vale como persona, como ser humano, y que no tengo por qué aprovecharme de su situación de vulnerabilidad, porque es de escasos recursos, porque es mujer, porque es niño, porque es menor o porque tiene alguna discapacidad, en fin, esto debe de ser como el elemento guía, ¿no? Para después pensar en qué tipo de necesidades, más bien, qué tipo de demandas requiere esta persona y en función de eso, pues implementar políticas públicas preventivas y de concientización a la población. Claro. La otra, la parte de la cultura de la legalidad, o sea, que sepamos que no debemos normalizar la violación a la ley. Por supuesto. Elba, pues muchísimas gracias por estar acá. Has puesto el dedo en la llaga de la prevención de las relaciones de poder por cualquier motivo, ¿no? Así es. Junto con la prevención a la necesidad de no cosificar a las personas y me parece a mí algo que hemos repetido aquí, de asumir el lugar de privilegio. Este lugar de privilegio no da permiso para establecer estas relaciones de poder que tienen como efecto una transgresión tan grave a los derechos humanos de las personas. Así que te agradecemos muchísimo habernos compartido este tema tan importante y con tantos retos por delante. No le cambien, amigos y amigas, porque vamos a un corte y regresamos a la sección internacional. Gracias, Elba. Gracias.